Ahí es importante. Este documental es para que ustedes sepan la información de lo que pasó a nivel mundial en Colombia. Y para con la monetización que me gane en ese documental pueda hacer ayudas con la monetización que me gane en este documental. Así puedes hacer tu ayuda desde 10.000 pesitos en adelante. Todo suma, todo suma. Roldanillo, un municipio del Valle del Cauca conocido por su gente, sus calles, su historia y la tranquilidad de sus días. Pero el 10 de agosto del 2026, esa tranquilidad cambió en cuestión de segundos. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. Nicolás y televidentes, es noticia a esta hora el temblor que se registró hace pocos minutos. Fuertemente tembló hace unos minutos en Colombia. De hecho, se extendió el movimiento telúrico por varios minutos, hay que decirlo. Y ya tenemos reporte preliminar también. Sí, Alejandra, según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro es en el Chocó, puntualmente, un 6.6 de profundidad, de 96 kilómetros. Hay que señalar que se sintió fuerte en el Pacífico colombiano y el epicentro es San José del Palmar, en el departamento del Chocó. Y aunque el epicentro estuvo lejos de Roldanillo, sus efectos también llegaron hasta este municipio. Casas afectadas, edificaciones comprometidas, familias enfrentándose a una realidad que pocas horas antes parecía imposible. Las primeras horas estuvieron marcadas por la incertidumbre, familias saliendo de sus casas, personas buscando a sus seres queridos y habitantes recorriendo las calles tratando de entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir. Y mientras la comunidad intentaba asimilar lo ocurrido, comenzaron a aparecer los primeros balances. Según el balance reportado por las autoridades, Roldanillo registraba 2 personas fallecidas, 112 personas heridas y alrededor de 1.300 viviendas afectadas. También fueron 16 estructuras identificadas con daños graves. Entre las edificaciones afectadas se encuentra la sede de la alcaldía, que se pueden ir de demolición. Algunas estructuras tendrían que ser demolidas. Las evaluaciones técnicas determinarán cuáles pueden recuperarse y cuáles representan un riesgo para la comunidad. Bueno, ¿cómo le parece que yo estaba en el colegio cuando yo sentí que estaba temblando, pero yo creí que era yo, mi impresión? Cuando una compañera le dijo al profe, ¿está temblando o no? El profesor dijo, ¿sí o no que sí? Y ahí hicimos la evacuación. Entonces, ahí ya vimos a todos los estudiantes también evacuando del salón al pasillo de la piscina. O sea, hay mucha distancia. Yo como primero lo sentí como un temblor normal, ¿no? Y cuando ya iba por la piscina, por el pasillo de la piscina, ya eso se movía duro. Yo me acuerdo que yo casi no podía caminar. Y me dio por ver esa piscina. Y el agua de esa piscina apenas se salía. Yo ya comprendí que esto no era un temblor, esto era un terremoto, porque de la forma en cómo se sacudía la tierra. Yo apenas escuchaba cómo se movía la tierra. Y cuando ya llegamos por fin a la cancha, yo ahí estaba todo preocupado por un poste. Yo estaba todo preocupado. Entonces yo ahí lo estaba viendo. A ver si se caía o no, porque eso en cualquier momento podía colapsar. Entonces, gracias a Dios no pasó eso gracias a Dios no pasó a mayores. Solo el susto y ya. Y cuando dieron la orden de salida a la casa, y gracias a Dios la casita quedó bien, quedó sanita, gracias a Dios. Y bueno, yo ahí llegué a la casita, saqué a mi perrita a la calle por si había otra réplica. Cuando ahí iba llegando mi mamá,
y le vamos dando una vuelta al pueblo y ahí ya comprendí la gran magnitud de esto. La tristeza, como un pueblo tan mágico, se va volviendo un pueblo fantasma. La verdad, estas paredes cuentan sus historias. Qué triste es ver cómo las familias lo perdieron todo, sus negocios, sus casas, sus sueños, sus metas. Para algunos, la emergencia terminó cuando dejó de temblar. Para otros, apenas esto estaba comenzando. Porque después del terremoto vienen las preguntas, ¿dónde van a vivir las familias afectadas? ¿Qué pasará con las viviendas que quedaron en riesgo? ¿Cuánto tiempo tomará reconstruir? ¿Y cómo volverá Roldanillo a la normalidad? Y es que la verdad, las respuestas todavía se están construyendo, porque reconstruir un municipio no significa únicamente levantar paredes nuevamente. También significa recuperar la tranquilidad de quienes tuvieron miedo de volver a entrar a sus propias casas. Siguen sus calles, siguen sus familias, siguen sus trabajadores, siguen sus sueños. El terremoto dejó daños que tardarán tiempo en desaparecer, pero también dejó una imagen que difícilmente se olvidará, la de un pueblo que, aún golpeado, decidió ayudarse y seguir adelante. Quizás algún día las grietas se desaparezcan, quizás las edificaciones vuelvan a levantarse, quizás las calles recuperen completamente su ritmo. Pero lo ocurrido el 10 de agosto del 2026 quedará en la memoria de quienes lo vivieron. Porque hay días que pasan y hay días que cambian para siempre en la historia de un pueblo. Hey, sí, tú, si pueden hacer un aporte, así sea 10,000 pesitos, cualquier aporte sirve. Solamente aquí en mi pieza que se agrietaron, pero pues no es de ladrillo, o sea, antes se ve que es roca, sé que es de la pintura pues, pero no es ladrillo, gracias a Dios. Y el taller de zapatería de mi abuelo también sufrió afectaciones muy graves, que de pronto algunas partes tendrá que ser demolidas. Ey, sí, tú. Órale a Dios, porque tenés vida, porque saliste bien. Órale a Dios para que las familias que perdieron todo, que perdieron sus techos, sus hogares, que perdieron personas, seres queridos, sus mascotas, que encuentren fortalezas. Y oren también porque ustedes, gracias a Dios, no les pasó nada. Tienen vida, están con salud. Y oren por todos los países también, a nivel mundial, oren. Ayudemos a las personas quienes lo necesitan más.